La sábana santa. Esta reliquia, única en el mundo con tanta información engramada, no solo en el tejido, sino también en más de 100 páginas y cerca de 200 fotografías en el informe del análisis realizado a la sábana santa, cuyo resumen fue publicado por la revista National Geographic en 1980. En este informe se explica la gran cantidad de pruebas que se hicieron a este lienzo. Se llegó a la conclusión de que data de 2000 años atrás. En él se encontraron restos de polen de plantas extinguidas en el Próximo Oriente hace más de 1000 años. Por lo que no hay gran probabilidad de que la sábana pertenezca a la época y lugar en que la tradición la sitúa. Es decir, es la única prueba que dice que tiene que ser de allí. En ella se aprecia que estuvo envuelto un hombre alto y corpulento para aquella época, en la que la estatura media era de 1,40 m como mucho. Aquel cuerpo medía 1,77 metros, según se aprecia en la mencionada sábana santa. Se observa claramente que en el momento en que su cuerpo explosionó, como en un flash de un milisegundo, ocasionando una temperatura aproximada de 1.300.000 grados centígrados, según un científico de la Universidad de Zúrich, necesarios para obtener una imagen de esas características, como tragado por el éter al cambiar de dimensión. El lienzo quedó impregnado mostrando con todo detalle el estado en el que había quedado aquel torturado cuerpo. Se observa nítidamente cómo los músculos están perfectamente marcados. La espalda no estaba aplastada por el peso de su cuerpo. Daba la impresión de que permanecía flotando o levitando, y muestra incluso las señales del cuerpo que no estaban en contacto con la sábana, como el cuello. Este efecto fue acentuado por los inciensos, aloe y mirra con el que fue embalsamado y cuyos restos pudieron detectar los científicos en sus análisis con aparatos altamente sofisticados como el famoso VP8. Se ve con total nitidez los hilos de sangre que emanaban de las heridas causadas en las muñecas por los clavos que las atravesaron. También se deduce la posición de los clavos que sujetaron sus pies. La corona de enormes espinas, Schiphus spina Christi, de unos 10 centímetros de largo, procedentes de Palestina, clavada en su cabeza, todavía provocaba que la sangre fluyera a través de las heridas después de haber envuelto el cuerpo. Los azotes dejaron horribles huellas sobre la piel. Incluso se puede distinguir las laceraciones ocasionadas por el madero que llevó sobre los hombros. De igual forma, la profunda llaga del costado evidenciaba que continuaba sangrando. Los pómulos también habían sido golpeados. La sábana es como una radiografía completa del cuerpo que envolvió a aquel sagrado testigo y actor de la historia. Aunque se puede decir que es un testigo no mudo, ya que ratifica todo lo contado del martirio en el que fue sometido Jesús. Y el descubrimiento se puede afirmar que indica algo no esperado. Sin lugar a duda, el cuerpo envuelto en la sábana no estaba muerto. Las heridas sangraban por todas las partes, y un cadáver no sangra, aunque depende de la temperatura ambiente y el tiempo que tardaron en descolgarlo, según el cardiólogo Dr. Siskar. Incluso se ha podido determinar que las manchas de sangre viva,
coagulada, fue impresa antes de que el cuerpo, con las manchas de sangre muerta o desecada y rodeada de líquido seroso, tocara la sábana. ¿Se deduce que Jesús no murió en la cruz? Si Jesús fue quien estuvo envuelto en la sábana, así es, ya que a las 36 horas los vapores de putrefacción de un cadáver habrían deteriorado los labios, cosa que no se detecta en la sábana. ¿Se sabe algo del sudario de Oviedo? ¿Es una tela pintada con posterioridad? No, en absoluto. Ambas telas provienen de la misma localidad, ya que además de tener una hilatura en forma de Z, ambas tienen pólenes y manchas de aloe y mirra típicas del Mar Muerto. El número de fibras y su grosor es también idéntico. Ambas podían tener unos 2000 años de antigüedad. Su peso es igualmente de 23 miligramos por centímetro cuadrado. También, gracias al avance de la tecnología diseñada para el estudio de la Luna y de Marte, se ha podido hacer una fotografía tridimensional del cuerpo de Jesús. También se ha podido analizar todo el paño con diferentes tipos de luz polarizada y ultravioleta fosforescente. Se hicieron algunas imágenes del rostro y del cuerpo de Jesús usando un procesador de imagen tridimensional, y se hallaron también que habían aplicado sobre los ojos del cuerpo 2 monedas de la época con la efigie de Poncio Pilatos, acuñadas entre los años 29 y 32 de nuestra era. Aparte de que era una tradición tapar con monedas los ojos, también podía haber sido para mantener cerrados los párpados. Recientemente se han hecho pruebas con diferentes tejidos a cadáveres de diferentes personas y épocas y no se pudo obtener ninguna imagen en 3D. Según comentó uno de los 30 expertos americanos en todos los campos de la ciencia de la industria espacial, militar y médica que colaboraron con varios científicos italianos, esperó tener a mano todos los documentos del expediente para hacer esas manifestaciones de autenticidad de la sábana santa. Esta se analizó con el sistema de datación AMS, medición de la radioactividad mediante la espectrometría de los aceleradores de masa, conocido como el carbono 14, y fue datada entre el 1260 y el 1390. Pero resulta que de la sábana se recortaron 7 centímetros cuadrados, 7 por 1, de un extremo de esta. El trocito se dividió en 3 partes y se envió a 3 laboratorios, Oxford, Tucson y Zúrich, para el mencionado examen al carbono 14, y hubo grandes discrepancias entre los científicos, pues el tejido enviado supuestamente de la sábana santa tenía distinta densidad, 43 miligramos centímetro cuadrado, que la que tiene la propia sábana, 23 miligramos centímetro cuadrado. Tal vez la Iglesia trataba de ocultar algo muy comprometedor acerca de la sábana santa, como el hecho de que Jesús no había muerto en la cruz. Pero lo cierto es que hay numerosas emisiones de monedas con la efigie de Jesús acuñadas antes del siglo VII. Algunos de cuyos troqueles representan el rostro del Maestro con tal fidelidad que se podría superponer el rostro de la sábana santa. A pesar de esta prueba, se niega la autenticidad de la sábana. Sin embargo, no llegó a descifrar el enigma de la diferente densidad de las muestras analizadas. Tal vez se recortó un trozo de lienzo de un remiendo que se hizo en la Edad Media. Esto está certificado al haberse encontrado fibras de algodón en esa muestra, con lo cual se ve que no es lino puro y que fue manipulada posteriormente. En 1898, el fotógrafo Secondo Pia quiso hacer un primer plano del rostro de la sábana santa y se dio cuenta al revelar aquel negativo que lo que
Tendría que ser un negativo, resultó ser un positivo claro y contundente. Así que llegó a la conclusión de que la sábana era un negativo puro y duro del cuerpo de Jesús. La Iglesia decía que era una pintura piadosa de la Edad Media, pero nadie lo creía, pues se pensaba que era imposible pintar algo tan perfecto, y lo que era todavía más extraño es que fuera tan genial, y por ejemplo que su creador hubiera previsto la existencia de la luz ultravioleta y su fosforescencia aplicada a la fotografía, o que se pudiera hacer reproducciones en 3 dimensiones de la figura que había contenido. Los rasgos anatómicos eran totalmente insuperables. Las manchas de suero y las heridas estaban muy bien proporcionadas. Había un detalle que invalidaba aquella afirmación de su falsedad, y es que se mostraba que no había sido crucificado por las manos. Estas no habrían podido soportar el peso de su cuerpo. Que los clavos habían sido hundidos en las muñecas, pero que lo creo que de verdad más asustaba a la Iglesia era el temor de que se hubiera descubierto que Jesús no había fallecido en la cruz. La sangre fresca y la coagulada son del mismo grupo sanguíneo, AB. Se comentó en la prensa que habían sido vistos 3 hombres en el Palacio Cardinalicio de Turín, en donde estaba custodiada la sábana. Tampoco sé si era una forma de dar sensacionalismo a la noticia. Era una sala muy amplia, en sus paredes habría unas grandes pinturas. Había una esfera semitransparente que parecía un platillo volante. Uno de los viajeros parecía vigilar mientras los otros 2 se han acercado a una enorme cómoda adornada con bellas filigranas. Y tras abrir las 3 cerraduras de uno de sus cajones, extrajeron con sumo cuidado la sábana y la transportaron al vehículo. Luego los 3 viajeros se han introducido en la esfera y ésta literalmente se ha desmaterializado. Con un poco de fantasía describo lo ocurrido con la sábana original antes de que la Iglesia pudiera destruirla, cosa que deduzco de una carta apócrifa de los viajeros del planeta Humo. Meses más tarde se decide eliminar de una vez por todas la copia que tenían guardada y ordenan a un hombre que prenda fuego a una cortina cercana al altar de la catedral. Uno de los feligreses ve el incipiente fuego, toma un extintor del armario antiincendios, da un golpe fuerte y rompe el vidrio blindado y con el extintor apaga las llamas y salva la copia de la sábana santa. Debería ocurrir un día cualquiera, preferentemente sin que hubiese mucho público contemplando el lienzo. Pero por suerte para los cristianos y tremenda decepción para los malvados, ese devoto era un bombero que estaba fuera de servicio. Vio el fuego y actuó con gran celeridad, evitando la irreparable desaparición de la única buena copia de la sábana santa. Y digo buena sabiendo que hay otras copias. Por ello, y para impedir posibles nuevos atentados contra la copia de la sábana, la propia curia se vio obligada a resguardarla tras un grueso vidrio blindado en el interior de una urna. La sábana estaría depositada allí hasta que en el año 2025 pueda ser contemplada de nuevo, sin cristal alguno de protección, aunque esta opción aún no está totalmente consensuada. Esa oportunidad se repetiría cada 25 años. A no ser que en su lugar se exponga otra copia de menor categoría artística. En otro informe decían haber constatado que en 1987 ellos se habían percatado de la falsedad de la copia del lienzo. Constataron que habían obtenido esa imagen impresa al haber acercado el lienzo a una estatua metálica calentada a unos 300 grados. Todo empezaba con las fotos tomadas por Secondo Pía a finales del siglo XIX. Estas fotos despertaron el interés de la curia romana,
muy especialmente el descubrimiento del doctor Viñeta, quien encontró manchas de sangre húmeda, no coagulada, lo que vendría a demostrar que el hombre que estaba envuelto en aquel lienzo no había muerto en la cruz, cosa que quisieron ocultar haciendo una copia de la sábana para cambiarla por la verdadera. Hicieron 4 intentos para duplicarla, los 2 primeros a base de estatuas de madera y el siguiente con una estatua de hierro con carbón al rojo vivo. Pero este sistema no dio resultado, ya que las partes más sobresalientes, como los dedos o la nariz, resultaron quemadas. Prosiguieron sus intentos con otra estatua de hierro con resistencias eléctricas que elevaban la temperatura entre los 250 y los 400 grados centígrados. Este último análisis, el último resultado pareció satisfactorio y le dieron por bueno. Aunque era para darle mayor realismo, lavaron ese lienzo con suero y ácido sulfúrico diluidos. Consideraron hacer todo este proceso lejos de posibles miradas indiscretas en la ciudad de Novara. Giovanni Giglietto fue jefe del equipo que produjo este lienzo clónico, aunque este no resistiría un examen científico. Para hacer esas falsificaciones utilizaron 2 piezas de lino del usado en Palestina, que fueron datadas en el siglo XIV. No por nada esos trocitos pudieron ser los enviados a los diferentes laboratorios y dieron resultados tan dispares. A finales de 1927 fueron 2 cardenales los que dieron su aprobación para que la sábana santa fuera sustituida por esa copia. Tras obtener las copias de las 3 llaves de cierre del altar donde estaba guardada la auténtica sábana, procedieron a cambiarla por la clonada y llevarla a la residencia del cardenal de Turín, quien paradójicamente era el encargado de custodiar el original. Nadie informó al entonces Papa Pío XI, ni tampoco a los siguientes papas. El cardenal Carino parecía haberse arrepentido del atropello y lo contó todo al Papa Juan Pablo II. Este se enfadó mucho y convocó reunión urgente a todos los cardenales enterados del secreto para tomar algún tipo de decisión, ya que además los resultados de los análisis que se habían efectuado con el carbono 14 al lienzo falso habían originado todo tipo de comentarios en la prensa mundial y había un cardenal que quería decir toda la verdad. Era el cardenal Tiorpio, quien tenía un carácter fuerte, pero el cardenal Osíncero lo era todavía más, y vetó el hacer pública esa farsa, alegando graves disturbios y razones de Estado, concordando con las mismas que inspiraron a los falsificadores. Es decir, que si quedaba demostrado que Jesús no había muerto en la cruz, el Papa era partidario de que se publicara todo el tema, pero entre todos decidieron cubrir el espinoso asunto con el velo del silencio y del ostracismo. Los comentarios sobre el lienzo cesaron por completo. Para rematar el tema, el cardenal Biestero decidió emitir un comunicado en el que se aceptaba como bueno el resultado del carbono 14. Los expedicionarios del planeta Humo aseguraron mediante una carta leída en el Simposio de Madrid que si por alguna causa la Iglesia decidía eliminar una prueba tan evidente de que Jesús no había muerto en la cruz, ellos procederían a requisarla y guardarla hasta que la Iglesia se hubiese renovado y, por supuesto, liberada de todos los reaccionarios que mantenían, a sabiendas y en contra de toda evidencia, el engaño sobre la muerte de Jesús. El lúgubre símbolo de la cruz debería dar paso al de un Mesías triunfando sobre la muerte, y que posiblemente sería un mensaje más cercano con la vida de Jesucristo. El cuerpo y el mensaje excepcional de Jesús el Cristo fue producto de una manipulación genética
precursora de la evolución por la que todos nosotros hemos de pasar algún día para convertirnos en Cristos. Namaste.